Juan capítulo 3, versos 16 al 21, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, yo creo que este pasaje de la Escritura nos revela efectivamente qué es de lo que trata Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, es decir, toda la Escritura. Y si ustedes observan en estos cortos versos, que hay ahí 5 versos que se encuentran ahí en la Escritura, podemos nosotros diferenciar claramente qué es lo que Dios pretende. Ahora, cuando nosotros no tenemos claro qué es lo que Dios pretende con la Biblia para nosotros, nos vamos a desviar del sentido de la fe. Es decir, si usted observa lo que dice ese pasaje, si usted repara un poquito lo que dice el pasaje, ese pasaje está diciendo cómo Dios envió a su Hijo Jesús y dice claramente que el que en él cree. Ahora, sería, si no entendemos el contexto de lo que Dios quiere decir, podríamos pensar que creer en Jesús es simplemente creer que Él existió. Y yo tengo que aclarar para todo el mundo que nos ve y que nos está sintonizando en este momento o después, que el Jesús histórico es evidente. Es decir, la historia registra la venida de Jesús, de un Jesús que hubo en los tiempos de Poncio Pilatos, que difundía un mensaje que tenía muchos seguidores. Eso está registrado por varios historiadores, entre esos el más importante de los judíos, Flavio Josefo, que lo registra. Hay un Jesús histórico que está registrado en muchos documentos, no solo en la Biblia. Entonces, creer que Él estuvo, creer que Él anduvo en la tierra, no es el mensaje de la Biblia. Y ahí tendremos que aclarar bien todo para poder entender y que todo encaje en lo que, cuando nosotros leemos la Biblia. Que creer que ese Jesús hizo milagros, repito, el Jesús histórico registra que hizo muchos milagros. Que tenía seguidores, también que tenía seguidores. Lo que tenemos que observar y mirar es qué es lo que Dios nos pide que nosotros creamos. ¿Cuál es ese mensaje que el Señor vino a traer por medio de su Hijo Jesucristo? Y de eso debemos pensar cómo abordamos nosotros la Escritura. Cuando nosotros tomamos la Biblia, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo lo debemos hacer correctamente? Y hay dos maneras principales de abordar la Biblia. Una manera es la de informarse. Simplemente es cuando una persona toma la Biblia de vez en cuando para buscar un pasaje que simplemente lo aliente, entonces esa persona está leyendo la Biblia de manera de informarse. Pero si la persona quiere interactuar con Dios, quiere alimentarse para crecer, para conocer a Dios, para tener una vida íntima con Dios, entonces debe reflexionar en su palabra, debe crecer en la palabra como hijo de Dios. Es una comparativa que hago allí. La persona que come y come solo para saciar su hambre, come porque solo tiene hambre, come porque solo quiere satisfacer sus deseos orgánicos. Y una persona puede acudir a la Biblia así. Déjeme decirle que no es lo que Dios espera, ni posiblemente vaya a dar muchos frutos. Ustedes han oído que la Biblia habla de ovejas engordadas.
Pues precisamente esas ovejas gordas son estas ovejas que solo comen y comen para satisfacerse ellas mismas. Pero si nosotros hablamos de nutrición, la nutrición no solo trata de comer bien, sino trata de hacer muchas otras cosas para estar nosotros en un estado óptimo. Hay que hacer ejercicio, hay que dormir bien, hay que hidratarnos, en fin. Igual con la palabra, nosotros podemos leer la Biblia, pero si no oramos, si no hablamos con Dios, si no descansamos en Dios, pues entonces vamos a ser unos malnutridos espirituales. Y siempre estaremos aprendiendo y siempre querremos entonces es que alguien nos diga qué tenemos que hacer, que alguien nos muestre. Y eso no es lo correcto, no es lo que Dios está esperando de nosotros. Nosotros necesitamos dejar de ser niños para abordar verdaderamente a ese Dios que nos pide a nosotros que tengamos una comunión con Él. Y para eso tenemos que, más que leer la Biblia, estudiar